Paz inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otras regiones del mundo, especialmente en los continentes de Asia, Europa y África. En algunas partes nos están escuchando. Vamos a continuar hoy con la cátedra sobre el Instituto de la Caridad Universal o la Caridad Universal. Nosotros hemos querido, mediante un sistema de difusión y divulgación, promover este proceso, pero se necesita que vayamos dándole forma y no que nos quedemos en la mera teoría de explicar que la caridad es buena, que la caridad es necesaria, que debemos hacer la caridad, que continuemos con la caridad. Y bueno, maravillosas exposiciones, pero necesitamos ir a los hechos, como dice el maestro. No más proyectos, vamos a los hechos. Y los hechos nos indican que primero que todo el estudiante nuestro que va a trabajar en la caridad universal, debe por lo menos haber estudiado los libros del maestro profundamente para que pueda ser un líder de la caridad universal. De lo contrario, vuelve la caridad universal como una especie de manera de enseñar a mal a la propia humanidad. En este sentido, podemos incurrir en creer que cuando regalamos algo estamos haciendo la caridad. Y cuando regalamos algo, lo que estamos haciendo es compartiendo algo de lo nuestro con alguien. Pero la caridad es mucho más profunda. La caridad nace del amor por nuestros semejantes. La caridad se debe por todos los medios al hecho mismo de que cada uno de nosotros debemos colocarnos en el lugar de aquellas personas que están pasando por dificultades en la vida y que les toca pasar por esas dificultades porque así las leyes lo indican. Nosotros venimos a este mundo y sabemos perfectamente que podemos sobrevivir en este mundo siempre y cuando tengamos interior profunda, la voluntad y las ganas de querer estar en este mundo por encima de todos los obstáculos. Y desde el momento preciso en que damos el primer alarido y el primer respiro de aire, pues obviamente ya somos criaturas habitantes de este plano físico. La primera caridad la tienen nuestros padres con nosotros. Eso es muy importante definirlo. ¿Por qué razón? Porque ellos nos han traído a este mundo y al traernos a este mundo se han impuesto unas obligaciones que consisten en llevar a las criaturas hasta que encuentren un desarrollo que les permita vivir en forma independiente. Esto quiere decir que desde muy niños o desde que son criaturitas hay que irles inculcando la necesidad de conocer dos formas de ver la vida. Una por los 5 sentidos que nos informan de lo que existe en el mundo y otra por el desarrollo de la parte espiritual, que son los valores que debemos recuperar o que nos deben formar desde muy niños. Yo pienso que esa es la primera forma de caridad que nosotros deberíamos de recibir de nuestros padres. Lamentablemente, hoy día ese proceso se ha olvidado por completo y se ha llegado al punto de que las madres que siempre se distinguieron por ser las mujeres protectoras de la vida, hoy en día se han ido llevando tanto a la degeneración que se están volviendo las interruptoras de la vida. Obviamente con el empujón y la ayuda de nosotros los hombres, porque no es que son solo ellas las que propician estas circunstancias. Estas circunstancias las propiciamos también
aquellos que son compañeros o compañeras permanentes de estas damas. Digo esto simplemente para que tomemos un criterio sobre lo que simboliza la caridad. Vean ustedes cómo los padres putativos nuestros nos tienen que tener suma paciencia mientras vamos desarrollando nuestro cuerpecito, hasta que ya nos volvemos niños que podemos valernos para hacer muchas de nuestras necesidades y para satisfacer muchas de nuestros deberes, nuestras obligaciones. Y acto que estamos hablando de que sea caridad. Así que voy a interrumpir un segundo la cátedra y ya continúo. Estaba comentando con ustedes sobre dónde empieza la caridad y estábamos analizando que la caridad en la vida cotidiana se inicia en los hogares desde que los padres empiezan a gestar la criatura y luego cuando nace y empiezan a cubrir el desarrollo de estas criaturas. Allí sería la caridad más grande de los padres sería vigilar a esa criatura para que se oriente por los caminos de los valores éticos y de los valores también que nos implican en la sociedad. Pero por mucha fuerza que tengamos, debemos de nosotros ponerle mucha atención a que lo inicial y lo fundamental que los padres por caridad deben hacer con sus hijos es imprimirle la educación interior profunda, la educación que se basa fundamentalmente en los valores del ser. Allí estaría viendo yo lo que se denominaría el primer paso de la caridad, de lo que sería la caridad universal. Porque si se educa a estas criaturas desde el momento en que empiezan a desarrollar su conocimiento, obviamente se va a lograr llegar a un punto en donde esas criaturas van tomando conciencia de sus valores y seguramente después ellos mismos irán alimentando esos valores ya conociendo quién es el que les distrae de esos valores fundamentales que vienen con el ser, pero que desafortunadamente la sociedad actual desarrolla más por encima de todo el elemento del conocimiento del saber y por ese criterio del saber deja de lado los valores del ser o el conocimiento del ser. Allí pues podemos, sin lugar a equivocarnos, que redundaría el primer elemento básico y fundamental para hacer un cambio en la sociedad, cambio que se haría si partimos de la base de que todo lo debemos hacer por caridad con nuestros semejantes. La caridad no es simplemente entregar un elemento para que la persona satisfaga una necesidad. No, la caridad es también ilustrar a las personas, darles un conocimiento,
Recordemos aquella famosa frase de ese gran maestro de la China antigua llamado Confucio, quien decía en una frase muy solemne que si le das de comer un pez a una persona, le das de comer una vez, pero que si le enseñas a pescar, le darás de comer siempre. Entonces, por esa misma razón, es fundamental y es necesario que cada uno de nosotros entendamos que la enseñanza que debemos dar a nuestros semejantes, primeramente a los hijos, a las familias, a los familiares, etcétera, y luego a las personas ajenas a nuestro ciclo familiar, debemos darle ilustración, conocimiento, pero ese conocimiento no debe ceñirse solamente al conocimiento del saber, no, debemos de amparar también y proteger y desarrollar diríamos de influir en forma muy precisa sobre la necesidad de desarrollar el conocimiento interior de nuestro propio ser, que lo tenemos absolutamente todos, pero que lamentablemente no nos hemos ejercitado para ir desarrollando ese conocimiento interior que nos haría cambiar en forma total a una sociedad. Esa pues es la parte que yo considero como la primera escala de valores donde se puede aprender a llevar a cabo la caridad. Porque la caridad, como hemos dicho, no se trata de repartir un pan o de dar un almuerzo o una comida. Eso se puede hacer una vez, pero si usted lo va a hacer siempre, eso va a tener consecuencias. Porque fácilmente se le va a volver a usted una carga. Entonces, lo que usted tiene que aprender es a saber administrar todas las cosas de la vida para que sus semejantes puedan disfrutar de todo lo necesario para vivir, pero sin que se vuelvan dependientes de nadie, sino que tengan una autosuficiencia que les permita salir adelante. Y esto solo se puede hacer, claro, muchos dirán, con palabras no se puede vivir solamente, y estamos de acuerdo. Tenemos que darle a esto una organización que consistiría primero, como lo hemos venido repitiendo e insistiendo, en una preparación individual, que cada persona entienda que lo primario y lo esencial es encontrar los medios y las formas para satisfacer necesidades de aquellas gentes que no tienen la capacidad ni la posibilidad de autosostenerse, porque las cosas no es solamente el hecho de darle un vestido o comprarle una ropa o de pagarle un alquiler de una pieza. Está mucho más allá de eso. Está en que la persona pueda acceder de una forma a regular su vida y que no dependa, como hemos dicho, de los demás. Esa sería en la vida cotidiana la primera escala que debemos recorrer quienes nos querramos preparar para servir a la humanidad. Y aquí quiero hacer una especie de resaltación de cuando ya se sale de los caminos de una niñez, de un infante y pasar a una niñez y pasar después a una adolescencia, eh, obviamente atravesando la pubertad. Todos estos pasos son interesantes, pero tenemos que aprender y enseñar a los que ya van siendo mayores cómo se deben preparar para que afronten y vivan la vida. Y en esto, lastimosamente, muchas personas que han tenido una vida muy difícil y la misma circunstancia le han ofrecido una gran oportunidad, pues lastimosamente se olvidan lo que fueron, por lo que pasaron, por lo que vivieron y se van en contra de las pobres gentes que vivieron el mismo estado que él vivió. Eso se ve comúnmente. Pero hay otras modalidades que uno está viendo en la sociedad, y es que los grandes capitalistas se han inventado una forma
jurídica para dizque hacer la caridad y la ayuda. Y esa forma jurídica está fundamentada en atender a ciertas gentes, ayudarlos a algunas instituciones de salud, instituciones de vivienda, etcétera, etcétera, e incluso a solventar favores especiales para que aquellas personas puedan recibir una ayuda para sus estudios. Y todo esto está bien, pero estaría mejor si no se hiciera con esos entes jurídicos donde lo que se hace es eh, evadir en cierta forma técnica los impuestos que deben pagar mediante un sistema que se conoce como instituciones sin ánimo de lucro o llamadas comúnmente sociedades de servicio a la humanidad. Y no es que estemos en contra de eso, sino que lo que nos parece un poco, diríamos nosotros, como bastante aprovechado es que se valgan de la caridad, quieran hacerla con el dinero ajeno o con el dinero que deberían de entregarle al Estado para que el Estado lo pudiera invertir. ¿Hay excepciones en esta regla? Por supuesto que sí, hay las excepciones. Pero todo esto se debe exclusivamente a que nosotros no hemos sido capaces todavía de entender que hay una forma de servir a nuestros semejantes, que lastimosamente esa forma tiene que ver con la organización de una nación, de un Estado, y que esa organización de un Estado, para poder hacer un servicio global a todos sus habitantes, se fundamenta en unas normas de orden jurídico legal que parten de una constitución nacional de cada país y que de ahí se derivan múltiples leyes y entre eso la parte más importante, lo que tiene que ver con la hacienda pública. Y digo todo esto para poder entrar a combinar algo que en la caridad universal se vería muy bien que aquellas personas que están haciendo el trabajo de servicio a la humanidad lo hicieran en forma mucho más consciente y no que se aprovechara la organización de orden político, constitucional o legal para decir que se le sirve a la sociedad, pero la verdad es que no solamente en nuestro país, en Colombia, sino en todos los países de América Latina y del mundo, la organización política ha fracasado en su totalidad porque no se toma en cuenta las necesidades de los que verdaderamente están muy necesitados, sino que esto se ha diversificado de tal manera que a veces no se cumple con el objetivo real de erradicar la pobreza, las necesidades de un pueblo, de una nación. O sea que aquí, para decirlo más claramente, está la profesión de la que todo el mundo se acoge a ella, la profesión de llegar a los cargos públicos para disque servirle a la humanidad. Pero aquí no hay ningún servicio porque ese servicio está sustentado sobre la fase y la base de unos ingresos individuales que recibe la persona por estar en ese proceso de ayudar a organizar un Estado. Así que decimos todo esto para que miremos qué es la caridad universal. La caridad universal la debe, primero que todo, hacerse consciente cada individuo, cada persona, desde los más chicos hasta los más mayores, porque todos tenemos que aportar en este proceso de servir a la humanidad. Uno ve en las distintas exposiciones de orden político general cómo se habla de cosas interesantísimas en una campaña, pero
Después de que se allega a los cargos de representación, se olvidan de esas propuestas tan interesantes que hicieron y todo se voltea al contrario. Y entonces aquellos que habían dado su voto para que esas personas concurrieran en la ayuda de una nación, entonces se vuelven opositores y con toda y mucha razón lo hacen. Pero tampoco podemos dejarnos llevar por la supuesta caridad de otros sistemas que lo que buscan es empobrecer y esclavizar más a una sociedad de un Estado, llámese como se quiera llamar. Decimos todo esto solamente para poderlo, diríamos, como entremezclar con lo que simboliza la caridad universal. Cuando se habló de fundar entre los gnósticos un instituto de la caridad universal, era porque se estaba pensando en gente idónea, gente seria, gente que no cambiara sus valores, gente que no fuese capaz de derrochar el patrimonio colectivo en favor personal e individual, sino que más bien lo pudiera hacer gestar en ayuda para una sociedad. No negamos que hay comunidades que están haciendo esfuerzos por ayudar a la sociedad. Eso no lo podríamos nosotros negar ni mucho menos desconocer. Pero también tenemos que ser claros que estas comunidades son pocas y son escasas y trabajan muy bien porque hemos conocido gentes de unas culturas religiosas que le han servido muy bien a la humanidad en vivienda, en estudio, aún en empleo y en muchas cosas más. Pero ese es un porcentaje muy inferior al que debiéramos tener. En alguna ocasión se nos ocurría la idea a nosotros que si el Estado colombiano quisiera superarse y ayudar y distribuir mejor sus riquezas y sus ingresos para el pueblo, deberían primero las gentes más pudientes del país reunirse voluntariamente, con cariño y con amor, y ofrecer una forma voluntaria de sus ingresos para acabar con el déficit de una nación y de esa manera poder responder con lo que llega nítido para que las gentes, las clases más necesitadas, recibiesen 4 aspectos que son esenciales. Uno, la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Si esas 4 vías se llegaran a satisfacer plenamente, una nación estaría muy superada en todas sus condiciones, porque se podría erradicar la pobreza, y especialmente estamos hablando de la verdadera pobreza. No estamos hablando de aquellos pobres medianos, sino de los pobres pobres de verdad, aquellos que no tienen ni vivienda, ni comida, ni empleo, ni salud, ni educación. Esa es la verdadera función de una institución de la caridad. Pero vemos nosotros que muchas instituciones, como vuelvo a decir, cumplen un ciclo muy especial y ayudan a mucha gente, pero no alcanza esa voluntad de esos pocos para erradicar las necesidades tremendas en las que vive una sociedad. Y no podemos justificar que la descomposición social, la delincuencia común, está fundamentada en que hay muchas gentes que no tienen manera de satisfacer sus necesidades básicas primarias. Eso aparentemente se ve como así, pero no es así, porque si hacemos una investigación y un censo de la mayoría de los delincuentes, vemos que son gentes que tienen ya esa profesión, que tienen ya esa tendencia, que han adquirido ya ese vicio de la vida fácil, que no quieren trabajar para ganarse el dinero,
sino que quieren el dinero fácil. Por eso escogen la delincuencia en sus diferentes campos, como es el campo, por ejemplo, del atraco, el robo, y una cantidad de derivaciones de ese proceso, como es el asesinato, el secuestro. Bueno, todos esos factores que serían interminables de enumerarlos acá. Así que sobre esas bases es importante que todos nosotros nos dediquemos a trabajar en forma muy específica, a ver qué podemos ir aportando y de qué manera podríamos ir organizando la conciencia pública para que así de esa manera podamos estimular y hacerle sobre todo entender a a los grandes potentados de la economía nacional que se necesita actos de nobleza para poder sacar a este país, a esta nación de la pobreza. Es lamentable, pero es así. Nosotros tenemos la necesidad de ir creando esta conciencia pública mediante actos solidarios con la comunidad. Y podemos, claro, constituir una sociedad sin ánimo de lucro y buscar la manera de que por medio de ese camino se haga efectiva la caridad hacia nuestros semejantes. Eso sería lo ideal. Pero lo que estamos viendo y hemos visto es que cuando se quiere hacer eso, las personas nos conformamos con hacer una institución jurídica y luego esperar a ver qué llega, y no es así. Nosotros tenemos que crear esa institución jurídica, pero con bases sustentables para que pueda ella acometer esas formas de ayuda a las necesidades básicas de un pueblo, de una nación. Así que estamos diciendo todo esto porque se nos ocurre mencionarlo, y voy a permitirme leer un poco una parte que está escrita en el libro de Educación Fundamental a manera de prólogo, en donde se dice lo siguiente por el autor de esta impresión. Dice: estos instantes de degeneración mundial es urgente y necesario aclararle a las gentes que hemos llegado a una encrucijada en el proceso histórico del planeta. Pareciera que estuviéramos oyendo a alguien hablando de lo que está pasando hoy día, y resulta que no. Esto que estoy leyendo se habló o se dijo o se escribió en el año de 1965. Saquen pues ustedes conclusiones de todos los años que han pasado y no hemos podido hacer absolutamente mayor cosa. Los líderes políticos, religiosos, administrativos, sociales, artísticos y filosóficos de la tierra han fracasado escandalosamente. Eso es lo que estábamos diciendo precisamente. Y vuelvo a insistir que este prólogo en este libro es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. El respeto y la dignidad humana han descendido a niveles insospechados. Si analizamos objetivamente el proceso evolutivo e involutivo de los pueblos, encontramos que toda humanidad se desarrolla, crece y hasta alcanza los niveles máximos de la civilización cuando se cumplen las leyes naturales de la regeneración sexual constante. Óigase bien, cuando se cumple las leyes naturales de la regeneración sexual constante. Y aunque nos tilden un poco de críticos raros, nosotros seguimos insistiendo con nuestra organización del estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana, que la sociedad se ha degenerado sexualmente terriblemente. Se ha llegado a extremos de degeneración, los cuales impiden
que la sociedad pueda mejorar. Y en esto, lamentablemente, estamos incluidos los hombres y las mujeres. Pero yo diría que con más fuerza podríamos citar que son las mujeres las que nos ayudan a regenerar la sociedad y a los hombres. Lastimosamente, hoy día está pasando todo lo contrario. Nuestras mujeres se están deteriorando más que nosotros los hombres. Dice, así se desarrollaron Asiria, Caldea, China, Egipto, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Vean ustedes pues lo interesante de esto. Los aztecas, los mayas, los incas, etcétera, cada uno de estos pueblos se desvió de la constante regeneración sexual y cayó en las prácticas infrasexuales degeneradas, sucumbiendo en su circunstancia, desapareciendo para siempre en un charco de sangre revolucionario y destructor. Esto es a lo que alude aquí este escritor de este preámbulo. Está muy claro que no es otra cosa que el problema que tiene que ver con la degeneración de la sociedad. La sociedad se encuentra muy degenerada precisamente por esa circunstancia, la circunstancia de tener que manejar valores que no le correspondieron porque no fuimos o porque no fue la sociedad educada conforme debió ser para los tiempos que se han venido desarrollando. Si nosotros hubiésemos mantenido el proceso de una educación tal como lo planteamos al principio de esta cátedra, donde le estábamos diciendo a la sociedad que era necesario que se acordara un plan específico de educación en los dos conocimientos, el conocimiento del saber y el conocimiento del ser. Lamentablemente esto no se hizo y por eso la sociedad actual está sucumbiendo terriblemente. Todo esto que le está pasando a la sociedad actual se disfraza, se cubre, se le echa un manto de humo diciendo que es el avance tecnológico, moderno, que va a ayudar a que la sociedad cambie, a la que la sociedad sea más feliz. Y eso nunca será así, por más que lo querramos hacer ver así. Hoy estamos enfrentados a unos cambios de costumbres en la sociedad planetaria. Y esos cambios se han venido dando con pasos agigantados y en estos últimos 3 años se llegó al punto álgido de querer conducir a la sociedad por un camino totalmente equivocado sobre la base de obtener unos elementos fundamentales para ciertas personas que manipulan este planeta. De manera que es necesario pues tomar en cuenta lo que el autor de este preámbulo nos narra. Dice además lo siguiente: nada nuevo hay bajo el sol. La historia se repite. La humanidad de este planeta ha alcanzado grados de degeneración psíquico-sexual de alta peligrosidad explosiva y violenta. Claro, desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se agitaron banderas llamadas revolucionarias, pero que esas banderas revolucionarias no fueron otra cosa que el engendramiento de una violencia fundamentada y llamándose la revolución, como el maestro la define claramente, el maestro Samael, las revoluciones de aguardiente y sangre, revoluciones de la mente, no revolución de la conciencia. Es por eso que estamos en las circunstancias que estamos. Los países que se dicen superdesarrollados por contener el desequilibrio ecológico planetario
han recurrido a medios mecánicos de control de natalidad humana inadmisibles, absurdos, degenerativos, como en los casos de suministrar drogas que rompan el equilibrio hormonal a las mujeres embarazadas a fin de que los hijos nazcan homosexuales y las hijas lesbianas, propiciando el control de la natalidad con seres degenerados, métodos sodomitas, crímenes de lesa humanidad auspiciados por los falsamente llamados procesos de civilización. Fíjense los que yo les estaba comentando, como tantos años atrás lo están diciendo en estas letras que han escrito este autor o este editor de este libro llamado Transformación Social de la Humanidad. Dice, el humanoide equivocado e ignorante ha olvidado que el individuo es la base de la sociedad y de la masa y que para obtener un cambio estructural profundo del planeta debe iniciar el cambio revolucionario de la base por medio de una educación fundamental. Aquí está lo que al principio yo comentaba sobre dónde empezaba la caridad universal. Y decíamos que la caridad universal la ejercitan primero que todo o la deberían ejercitar nuestros padres. Pero hoy día estamos viendo cómo en la gran mayoría de casos de nuevos nacimientos la carga la está sustentando solo la mujer, las madres. Y muchas madres han tomado decisiones erradísimas, equivocadísimas, de abandonar las criaturas o de causarles su muerte antes de venir a este mundo. Eso es gravísimo lo que nos está pasando y lo que nos ha venido sucediendo. Oigan pues ustedes, el humanoide equivocado e ignorante ha olvidado que el individuo es la base de la sociedad y de la masa, y que para obtener un cambio estructural profundo del planeta, debe iniciar el cambio revolucionario de la base por medio de una educación fundamental. ¿Cuál es la educación fundamental? Ya lo hemos dicho, la educación fundamental debe estar equilibrada entre el ser y el saber. Si las naciones y los países no optamos por este camino, la sociedad seguirá degenerándose cada día más hasta que va a llegar la autodestrucción de la propia sociedad. Eso está ya comprobado, está incluso anunciado en varias profecías de grandes iniciados, entre ellos uno muy conocido como Nostradamus y otros tantos más que han anunciado catástrofes muy grandes. El caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, que nos habla mucho del final de este mundo. Y también, por ejemplo, del sumo sacerdote Melquisedec, el regente de este planeta, que también nos habla sobre la degeneración y el acabose de esta sociedad, que va a ser muy triste y muy lamentable, y que ningún científico, ni la ciencia de este país, aunque se declare muy moderna y aunque tenga armas muy potentes, nunca podrá detener las leyes que se tienen que venir sobre estos sistemas, porque todo tiene un fin. Y los maestros siempre nos han dicho que cuando el mal está ganando la batalla y quiere arrasar al bien, aparece Dios y restablece el equilibrio. Y ese Dios que aparece a restablecer el equilibrio en una sociedad degenerada no es otra cosa que la ley cósmica universal. Y esa ley cósmica universal maneja leyes que son inexorables, como la ley de la entropía, y que viene en camino desde los más lejanos universos, caminando hacia nosotros, y que al pasar esas grandes masas planetarias van a causar la catástrofe final. Y con esto no pretendemos asustar a nadie, porque esa es una realidad
que ya conocen los astrónomos, como nos lo ha dicho el venerable maestro Samael Aún Weor. Y es verdad, los astrónomos saben que viene ya una fuerza planetaria muy tremenda que puede llegar o que va a llegar a sacudir este planeta. Entonces aquí nos dice lo siguiente: el individuo cambia la familia cambia el conglomerado social y por consiguiente la masa. O sea, cuando cambia el individuo, cambia la familia. Y cuando la familia cambia, cambia la sociedad, el conglomerado social. Y por consiguiente, la masa va cambiando. Mas hoy, los ignorantes ilustrados de la política y la economía pretenden con fórmulas mágicas resolver el problema humano, tratándolo de arriba hacia abajo. Hay una pirámide en donde se ve claramente que en la cúspide de la pirámide están los que manipulan este mundo. Y de ahí para abajo, pues, como dice, agarre y vámonos. Elaborando reglas para la masa y olvidando a los individuos, tratándolos solo como fichas de una organización económica dogmática y cerrada. Óigase bien. La sociedad de consumo, la construcción de grandes ciudades de contaminación a base de motores de explosión, la producción comercial e industrial y el bajo rendimiento del agro, de los campos, la degeneración sexual permanente da por resultado hambre, desigualdad y guerra. Ese es el resultado: hambre, desigualdad y guerra. En esta obra se analizan en forma clara los aspectos de las tesis y antítesis creadas para engañar al terrícola, para someterlo a la inconsciencia. Óigase bien, la forma de educación, la forma de costumbres, los llamados adelantos científicos y todo, no son otra cosa que la distracción para mantener a una sociedad completamente dormida. Una sociedad que se educó para el consumo material, para la satisfacción personal, por encima de lo que se sea. La revolución verdadera es la del individuo para cambiar la masa. La lucha entre Oriente y Occidente y la formación de muchas corrientes filosófico-políticas solo son una telaraña que imposibilita el desarrollo psíquico trascendental de las posibilidades humanas superiores. Claro, no se ha podido, hermanos. Nuestro fundador de la gnosis samaeliana, de la gnosis de Acuario, obviamente tenía en su mente continuar el proceso, pero lamentablemente sabemos que tuvo que partir de este mundo su cuerpo físico y eso impidió que pudiéramos tener un avance mucho más fuerte y trascendente, a pesar de que la doctrina está latente con nosotros, pero que lamentablemente la propia doctrina gnóstica samaeliana está siendo mal pensada, mal interpretada, mal enseñada, y se está cambiando su estructura, se le está revolviendo toda clase de cosas y no se quiere aceptar ni entender que la gnosis samaeliana corresponde a la era de Acuario y que esta era de Acuario preparó un ser para que dirigiera esas enseñanzas, que no fue otro que don Víctor Manuel Gómez Rodríguez, ciudadano que nació en Colombia y que luego de haber organizado en Colombia estas estructuras ideológicas de orden del saber y del ser, partió por todo Centroamérica hasta llegar a el país de México, donde fue acogido y dio magníficas enseñanzas y fundó en esa nación muchas de las
organizaciones que lamentablemente hoy han ido perdiendo el horizonte de lo que es la verdadera gnosis samaeliana. Nosotros queremos, a través de estas cátedras y de esta enseñanza, explicarle a todos los estudiantes que nos quieran escuchar que es necesario retornar a la gnosis samaeliana, la gnosis escrita del maestro, la gnosis auditiva del maestro, por medio de conferencias, por medio de libros, etcétera, etcétera. Así que, estimados hermanos, este editor de esta obra nos invita a que, dice, invitamos pues a los rebeldes que no aceptan ninguno de los sistemas imperantes a que se nutran de la sabiduría que aquí expresa el máximo autorrevolucionario de nuestra era. Obviamente, ese máximo autorrevolucionario está en cabeza de nuestro arcángel y maestro Samael Aún Weor. Y voy a terminar la cátedra con una pequeña lectura que tiene que ver con la introducción que hace el maestro Samael sobre esta importante obra titulada La transformación social de la humanidad. Dice, no cabe la menor duda de que estamos al borde de una tercera conflagración mundial y por eso hemos escrito este libro titulado Transformación social de la humanidad. ¿Cuántos años decía el maestro esto? Y muchas gentes no nos dimos por enteradas de que después de la Segunda Guerra Mundial se fueron gestando guerras nacionales, civiles, guerras entre naciones, algunas, y finalmente ya se está viendo que quiere aparecer una conflagración de la que aquí anuncia el maestro como una conflagración mundial. El lector desprevenido puede hacérsele bastante extraño que en este libro mezclemos los problemas económicos y políticos con los problemas de la psicología y la disolución del yo. Sí, mucha gente que conoce y conoció esta enseñanza y a su fundador, no les gustó nada que el maestro planteara una forma que tiene que ver con la política y con la economía. Pero debemos de tener en cuenta que el maestro no habla de la política común y corriente, de esa política tradicional de partidos y métodos de mala calidad administrativa de las naciones. Él está hablando, como lo dice el editor, de una enseñanza fundamental, trascendental, que permite a las personas que quieran de verdad sumarse a la causa de elevar el cociente caritativo de una nación a través de un sistema nuevo y distinto que está fundamentado en una ética revolucionaria. Por eso él dice lo siguiente, en los códigos de la vieja moral anticuada no se habló de partidos políticos ni de problemas económicos y sociales. Claro, muchas de las organizaciones religiosas o filosóficas hablaban de la pobreza, pues claro que tenían que hablar de ella porque no se podía ocultar, pero nunca aceptaron que ellos eran los primeros en que tenían que poner el primer grano de arena para cambiar a la sociedad. Los tiempos han cambiado y estamos iniciando una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento. Ahora se necesita una ética revolucionaria basada en una psicología revolucionaria. Esta frase es importante que todo estudiante de la enseñanza gnóstica no la pierda de vista. Hay muchas interpretaciones sobre esta temática, pero nosotros recibimos de labios oídos del venerable maestro Samael el desarrollo de la ética revolucionaria sobre la base de una poliética revolucionaria, de una psicopoliética revolucionaria y de una mágico-poliética revolucionaria.
Esa es la realidad y ojalá pudiésemos ir formando esa fuerza en algunos países de América Latina para así de esa manera ir mostrándole a la sociedad latinoamericana que está llamada a hacer un cambio fundamental en las costumbres de gobernar una nación y de servirle a la humanidad. Vean ustedes, ahora se necesita una ética revolucionaria basada en una psicología revolucionaria. Sin una ética de fondo, las mejores fórmulas sociales y económicas quedan reducidas a polvo. La gente dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Los gobernantes dicen primero yo, segundo yo y tercero yo. O sea, ahí vemos claramente quién es el que importa, quién es el que está en el proceso. Y el maestro nos dice, el yo sabotea el orden revolucionario. El yo reduce a ceniza las mejores fórmulas políticas y económicas. Por ello es necesario estudiar ese factor destructivo, ese mí mismo, ese sí mismo, si es que de verdad queremos la transformación social de la humanidad. Óigase bien. Como pueden darse cuenta, aquí ya el maestro entra a tratar el tema de la psicología revolucionaria como base esencial y fundamental para lograr una transformación social de la humanidad, para lograr un cambio. El resto es imposible. Y dice el maestro, el problema del yo es un problema de la psicología y su estudio da origen a la ética revolucionaria de la nueva era. Por eso, en la era de Acuario, no se habló en nuestras enseñanzas debidamente explicadas por el maestro sobre una revolución de la mente. No, se habló de una revolución de la conciencia. Por eso aquí dice el maestro muy claro que el problema del yo es un problema de la psicología y su estudio da origen, óigase bien, a la ética revolucionaria de la nueva era. Esto se pasó por alto, hermano, y han pasado casi 50 años o más de 50 años que el maestro habló de esto. Y nosotros todavía estamos apenas en los medio principios de algo, porque lamentablemente los mismos estudiantes de esta filosofía, de esta enseñanza, de este conocimiento, se han opuesto a desarrollar y conocer y llevar a las masas la doctrina del Cristo social. Y la doctrina del Cristo social es la doctrina del gran Maestro Jesús el Cristo, que el Maestro Samael ha entregado a la humanidad en una forma mucho más, diría yo, comprensible para la sociedad. Incluso él está haciendo esto y lo dejó por una orden expresa del círculo consciente de la humanidad solar. Esta fue una orden que se le dio a él de establecer el vehículo de expresión social para que así pudiéramos seguir hacia adelante. Así que, estimados hermanos, este proceso del Instituto de la Caridad Universal sería el instrumento más idóneo para servirle a la humanidad, para que la humanidad se favoreciera. Pero debe haber gente muy honesta frente a un instituto de estos, porque de lo contrario se nos queda en meras palabras o meros escritos o meras buenas intenciones y no hacemos absolutamente nada. Yo he intentado con mucha gente que hagamos algo concreto y a pesar de que intentamos hacerlo, en el camino la gente baja la guardia y no es capaz de seguir adelante en el proceso. Voy a terminar entonces con esta lectura que dice el maestro lo siguiente. El problema del yo es una problemática de la psicología y su estudio da origen a una ética revolucionaria en la nueva era. La sociedad es la extensión del individuo y lo que es el individuo es la sociedad, es el mundo. No hay duda de esto, hermanos. Si usted tiene una sola persona, pues tiene un solo problema. Pero si tiene 5 o 6 o 10 personas, tiene 10 problemas, porque esa es la humanidad.
Es imposible lograr la transformación social de la humanidad si el individuo no se transforma. Es imposible, hermanos. Así hagamos leyes, constituciones, montemos ejército, policía, todo lo que queramos, no hay posibilidad de transformar. Es imposible que el individuo se transforme si no se preocupa por la disolución del yo. ¿Por qué? Porque el yo es la causa de todos los errores que hemos cometido. Y aquí nos toca hacer un paréntesis para decirle a las gentes que nos escuchan en estas cátedras que es necesario que todos empecemos a tomar con seriedad este proceso de la aniquilación del yo, o sea, la aniquilación de nuestros vicios, de nuestros defectos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, absolutamente todo, se queda en la mente o en los tres cerebros del ser humano y allí es donde está el fracaso. El fracaso no está en el mundo externo, el fracaso está en el mundo interior de cada individuo. Así que agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos escucharon hoy en esta cátedra y los invitamos a que sigan adelante con nosotros en este proceso de irnos autoformando, primero en el cerebro intelectual, luego en el emocional y finalmente en el motor instintivo sexual. Si logramos integrar estos tres cerebros en el proceso de nuestro cambio interior, logramos avanzar fundamentalmente. Paz inverencial, hermanos.